Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara en tu pantalla antes, entonces hola, mi nombre es Molly y publico videos de crímenes reales como este cada semana. Así que si crees que eso es algo que te gustaría seguir viendo, por favor suscríbete y no olvides activar la pequeña campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publico un nuevo video. Esta semana vamos a hablar de un caso que si viste este video que hice hace un par de meses, puede que hayas visto venir. Y no voy a decir mucho más que eso por ahora. El caso de hoy es sobre un asesino en serie de Luisiana. Comenzando a finales de los 90 y hasta principios de los 2000, varias mujeres fueron atacadas y asesinadas brutalmente por un individuo retorcido que acosaba a sus víctimas antes de matarlas. Causó un pánico masivo en toda la ciudad durante años y años, ya que las mujeres, se sentían inseguras de este monstruo incluso en sus propios hogares. Este intenso miedo consumió a la comunidad cuando quedó claro que un asesino en serie estaba suelto y la policía luchaba por identificarlo. O al menos eso fue hasta que surgió un avance genético de ácido desoxirribonucleico en el caso. Un avance que hizo que los detectives se dieran cuenta de que habían estado buscando en la dirección completamente equivocada al asesino todo el tiempo. Pero poco después de esta realización, surgió un sospechoso principal y la policía finalmente estaba en el camino correcto para llevar a este depredador sádico ante la justicia. Profundicemos en el caso del asesino en serie de Baton Rouge. Pero antes de seguir, por favor, escucha con atención lo siguiente. Este video contiene temas fuertes como violación y asalto sexual, crueldad hacia los animales, abuso infantil y violencia doméstica. Se recomienda discreción al espectador. Así que para el caso de esta semana vamos a retroceder más de 26 años hasta la primavera de 1998 en Baton Rouge, que es la capital del estado de Luisiana en los Estados Unidos. Sin embargo, nuestro caso de hoy no comienza en Baton Rouge. Comienza en otra ciudad de Luisiana llamada Zachary, que está a unos 16 millas al norte de Baton Rouge, y Zachary era el hogar de una mujer de 28 años llamada Randy Mabrua. Vivía en una casa en la avenida Saul en Zachary. Randy trabajaba como enfermera a domicilio y en el momento en que ocurrió este caso era madre soltera. Tenía un niño pequeño que solo tenía alrededor de 3 años. Anteriormente se había separado del padre de su hijo, su exmarido, por lo que solo vivían ella y su hijo en la casa y, trágicamente, su hijo parecía estar en la casa el día en que Randy pareció ser víctima de un crimen verdaderamente horrendo. La fecha era el 19 de abril de 1998 y esa mañana uno de los vecinos de Randy descubrió a su hijo de 3 años solo, deambulando por su patio delantero. Así que este vecino se acercó al hijo de Randy y preguntó qué pasaba. ¿Estaba todo bien? Y él dijo que estaba buscando a su madre porque ella no estaba en casa, simplemente se había ido. Así que este vecino decidió entrar a la casa de Randy y echar un vistazo rápido adentro, supongo que solo para verificar que no había nadie allí. Y cuando lo hizo, se encontró con, quiero decir, lo que parecía una escena de una película de terror. Entró y de inmediato pudo ver sangre. Había sangre en varios lugares diferentes de esta casa, lo que indicaba que algún tipo de lucha violenta había ocurrido dentro y por lo tanto esta vecina salió inmediatamente y llamó a la policía. Así que la policía llegó rápidamente a la escena y ellos también observaron la sangre. Había sangre en la habitación de Randy, en las paredes, en el pasillo. Había lo que parecían ser marcas de arrastre en sangre donde claramente habían arrastrado a Randy quienquiera que la hubiera atacado. Estaba claro que Randy había sido víctima de un ataque brutal. La policía encontró una de las lentes de contacto de Randy en el suelo en sangre y mechones de su cabello que claramente habían sido arrancados durante la lucha. Es probable que el perpetrador tuviera su cabello para controlarla. Esto parecía la escena de un asesinato. La policía estaba segura de que Randy había sido asesinada en su propia casa. Se cree que mientras su hijo de 3 años dormía en una de las otras habitaciones. Afortunadamente, su hijo no resultó herido, no había sido atacado ni lesionado de ninguna manera y se estableció que probablemente Randy había sido asesinada en algún momento durante la noche anterior. Las fuentes indican que la noche anterior a esto, el 18 de abril, ella y su hijo regresaron a casa alrededor de las 7 de la tarde después de haber ido a una tienda de videos local y, por supuesto, su hijo fue encontrado deambulando por el patio delantero por el vecino a la mañana siguiente. Así que lo que le sucedió a Randy debió haber ocurrido esa noche. Además de tomar nota de la sangre encontrada en la escena, los detectives también notaron que no había signos de entrada forzada.
Entonces quizás Randy había dejado accidentalmente su puerta sin cerrar o algo así, o tal vez ella dejó entrar al atacante a la casa. Y algo más que notó la policía fue que el coche de Randy todavía estaba allí. Todavía estaba estacionado en su entrada, pero sus llaves del coche habían desaparecido. No se encontraban por ninguna parte en la casa. Así que esto parecía extraño. Parecía como si su atacante hubiera tomado sus llaves, pero no con el propósito de realmente robar su vehículo. Solo querían sus llaves, pero ¿por qué? ¿Eran algún tipo de trofeo para el perpetrador o algo así? Así comenzó la investigación sobre la desaparición y supuesto asesinato de Randy Mabrua. Obviamente su cuerpo no había sido encontrado, pero debido a la cantidad de sangre que se encontró dentro de la casa, la policía estaba bastante segura de que probablemente estaba muerta y que su cuerpo había sido arrojado y escondido en otro lugar por el asesino. Naturalmente, una de las primeras personas en las que la policía mostró interés fue el ex marido de Randy y padre de su hijo, por lo que se le contactó y se le pidió que acudiera a la estación de policía para una entrevista. Sin embargo, finalmente fue descartado como sospechoso cuando la policía descubrió que ni siquiera estaba en el estado de Luisiana en el momento en que ocurrió este caso, por lo que tenía una coartada. No podría haber estado involucrado. Continuaron investigando a otras personas en la vida de Randy, particularmente a los hombres, pero nunca pudieron vincular a ninguno de ellos con el crimen, por lo que parecía que su atacante probablemente era un completo desconocido para ella, pero exactamente quién era ese desconocido la policía no tenía idea, y tristemente el caso de Randy Mabrua comenzó a enfriarse. La policía nunca la encontró, nunca recuperaron su cuerpo y nunca encontraron a su asesino, y luego avanzamos rápidamente a un par de años después, en septiembre de 2001. Otro crimen muy similar pareció ocurrir, pero esta vez en la ciudad de Baton Rouge. Fue el 24 de septiembre de 2001 cuando se mostró preocupación por el bienestar de una mujer de 40 años llamada Gina Wilson Green. Gina vivía en la avenida Sanford en Baton Rouge y trabajaba como enfermera, y eso es lo que se suponía que debía estar haciendo el 24 de septiembre. Se suponía que debía estar trabajando, tenía un turno. Sin embargo, ella nunca apareció, lo cual, por lo que puedo entender, era muy atípico para Gina, por lo que uno de sus colegas decidió pasar por su casa solo para verificar que estuviera bien, y cuando este colega llegó a su casa, encontró que la puerta principal de Gina estaba desbloqueada, así que entró, comenzó a caminar por la casa hasta que finalmente llegó a la habitación de Gina y allí encontró a Gina Wilson Green muerta. Había sido brutalmente golpeada y estrangulada hasta la muerte en su propia casa y también había sido violada por su atacante, lo que indica que el motivo del asesinato fue sexual. Así que la policía fue contactada inmediatamente y enviada a la escena y notaron algunos signos claros de lucha en la casa. Por ejemplo, en el pasillo notaron que la alfombra estaba algo desordenada. Había sido como empujada contra el lado de la pared en lugar de estar extendida, lo que sugería que Gina tal vez había corrido sobre ella apresuradamente para escapar de su atacante. También pudieron establecer eventualmente que faltaban algunas pertenencias de Gina en su casa. Así que, en primer lugar, su teléfono móvil estaba desaparecido. Parecía como si el asesino lo hubiera robado y también sus llaves del coche habían desaparecido, pero su coche todavía estaba estacionado afuera, estaba en su entrada. Así que, al igual que en el caso de Randy Mabrua, si recuerdas, las llaves del coche de Randy también fueron tomadas de su casa a pesar del hecho de que su vehículo había sido dejado en la propiedad. Así que había similitudes aquí, había similitudes entre estos dos casos y sin embargo la policía en ese momento no hizo realmente esta conexión. No se dieron cuenta de que estos dos asesinatos podrían haber estado vinculados y cometidos por el mismo hombre y creo que la principal razón de eso fue, bueno, en primer lugar, obviamente ocurrieron con un par de años de diferencia. Se creía que Randy fue asesinado en abril de 1998 y Gina fue asesinada en septiembre de 2001. Y en segundo lugar, ocurrieron en diferentes ciudades bajo jurisdicciones separadas. El caso de Randy ocurrió en Zachary y por lo tanto estaba siendo manejado por la policía de Zachary. Y el caso de Gina ocurrió en Baton Rouge y estaba siendo investigado por detectives de Baton Rouge. En resumen, la conexión no se pudo establecer en ese instante. Lamentablemente, al igual que el caso de Randy, el asesinato de Gina también quedó sin resolver. La policía tenía una pieza clave de evidencia en el caso de Gina, de hecho tenían el ácido desoxirribonucleico de su asesino.
Se recuperaron rastros de ácido desoxirribonucleico masculino de su cuerpo durante la autopsia y también tenían información de la madre de Gina Wilson Green, quien dijo que su hija le había expresado solo días antes de su asesinato que sentía que la estaban vigilando. Sentía que alguien la estaba observando todo el tiempo, lo que indica que el asesino probablemente acechó a Gina antes de atacar. Sin embargo, en ese momento, desafortunadamente, esta información y la evidencia de ácido desoxirribonucleico no los acercaron más a identificar al perpetrador. Y como mencioné, el caso quedó sin resolver. Pero apenas 8 meses después de la investigación del asesinato de Gina Wilson Green, la policía de Baton Rouge parecía tener otro homicidio similar en sus manos. El 31 de mayo de 2002, una joven llamada Charlotte Murray Pace fue encontrada horriblemente asesinada en su casa por su compañera de cuarto. Charlotte tenía solo 22 años y era una graduada universitaria. Literalmente había recibido su maestría en administración de empresas justo la semana antes de ser violada y asesinada. La víctima fue atacada brutalmente de nuevo en su hogar. El interior estaba cubierto de sangre. Creo que encontraron a Charlotte muerta en su habitación y había sangre por todas las paredes, por todo el suelo, incluso en el techo. Había salpicaduras de sangre en el techo donde Charlotte había sido apuñalada repetidamente con un destornillador. De hecho, se determinó que había sufrido un total de 81 puñaladas. 81 veces este asesino hundió el destornillador en el cuerpo de Charlotte, lo que indica una cantidad increíble de ira. La cantidad de violencia que se utilizó para matar a Charlotte es simplemente insana. Pero Dios mío, esta chica sí que luchó. Se observó durante su autopsia que Charlotte tenía heridas defensivas por todas sus manos de donde había intentado con todas sus fuerzas repelerlo. Y ella era una joven físicamente en forma y fuerte, así que realmente luchó hasta el final. Y al igual que en los casos de Randy Mabrua y Gina Wilson Green, las llaves de Charlotte Murray Pace también habían sido tomadas por el asesino. Afortunadamente, se obtuvieron rastros de ácido desoxirribonucleico masculino en el cuerpo de Charlotte, correspondientes a su asesino. Y cuando se comparó con el ácido desoxirribonucleico del asesino de Gina Wilson Green, ¿qué crees? Era una coincidencia. La policía ahora sabía que ambas mujeres habían sido asesinadas por el mismo hombre. Estaban lidiando con un atacante en serie en Baton Rouge. Y fue después de esto cuando se estableció oficialmente un grupo de trabajo en Baton Rouge que incluía a varios policías e incluso el FBI se involucró. Todos comenzaron a trabajar juntos para intentar atrapar a este asesino. Y creo que fue alrededor de este tiempo cuando el caso de Randy Mabrua de Zachary finalmente se vinculó con los asesinatos de Gina y Charlotte. Desafortunadamente, no tenían ácido desoxirribonucleico masculino del cuerpo de Randy para poder compararlo con el ácido desoxirribonucleico encontrado en los casos de Gina y Charlotte porque, como sabemos, nunca se encontró el cuerpo de Randy. Pero debido a las similitudes, la policía creía firmemente que Randy también debió haber sido otra víctima de este asesino en serie. Las 3 víctimas eran mujeres jóvenes que habían sido atacadas en sus propias casas y a cada una de ellas les habían robado sus llaves de todas las cosas. Eso no es solo una coincidencia, ¿verdad? Tenían que estar conectadas y no pasó mucho tiempo antes de que la policía pareciera tener un cuarto homicidio para conectar con estos asesinatos en serie. Fue el 16 de julio de 2002 cuando el cuerpo desnudo de una mujer fue descubierto por algunos pescadores debajo de un puente cerca de un río en el área de la parroquia de Iberville en Luisiana, que está justo al sur de Baton Rouge. El cuerpo fue finalmente identificado como el de Pamela o Pam Kinamore, de 44 años. Pam Kinamore estaba casada, era madre y trabajaba como comerciante de antigüedades. Tenía su propia tienda de antigüedades y llevaba desaparecida unos 4 días hasta este punto. Desapareció de su casa el 12 de julio. Ese día, el 12 de julio, su esposo regresó a su casa y de inmediato notó signos de lucha allí. La casa estaba en desorden, los muebles habían sido empujados, había sangre en el piso y obviamente Pam había desaparecido. Estaba desaparecida. Su desaparición fue reportada a la policía y 4 días después se encontró su cuerpo. Había sido violada, golpeada y le habían cortado la garganta y la policía cree que en realidad fue atacada en su casa mientras estaba en la bañera tomando un baño.
Verás, las llaves de la casa de Pam fueron descubiertas aún en la cerradura de su puerta principal, por lo que la policía piensa que lo que sucedió es que cuando ella regresó a casa ese día, accidentalmente dejó sus llaves en la cerradura afuera y simplemente se olvidó de ellas y fue a prepararse un baño, y luego, poco después de esto, el asesino entró a la casa por la puerta principal y la atacó mientras ella estaba en el baño, la secuestró y la llevó a esa área boscosa debajo del puente en la parroquia de Iberville, y ahí es donde fue asesinada. No fue asesinada en la casa, se cree que fue asesinada en el lugar donde luego se encontró su cuerpo. El perfil de ácido desoxirribonucleico del asesino se obtuvo de muestras tomadas del cuerpo de Pam, donde había sido violada, y por supuesto este perfil coincidía con el ácido desoxirribonucleico del asesino de Gina Wilson Green y del asesino de Charlotte Murray Pace, lo que hace que el recuento de víctimas sea de 4. Y al igual que con las víctimas anteriores, el asesino una vez más se llevó un trofeo consigo. Obviamente no tomó las llaves de Pam porque, como dije, las dejó en la puerta principal, así que claramente olvidó agarrarlas durante la lucha mientras probablemente intentaba forzar a Pam a entrar en su vehículo, y en su lugar robó su anillo de dedo del pie. Faltaba el anillo de dedo del pie de Pam. Ahora, como puedes imaginar, la noticia de que se había encontrado a otra víctima se extendió como un reguero de pólvora por Luisiana y la gente estaba simplemente aterrada. Las mujeres estaban aterrorizadas porque estaba claro que ni siquiera estaban seguras en sus propias casas. Las 4 víctimas habían sido atacadas en sus casas, por lo que las mujeres de Baton Rouge simplemente no se sentían seguras en ningún lugar y la mayoría salía y literalmente compraba armas. Las ventas de armas en Baton Rouge se dispararon hasta el punto de que las tiendas de armas estaban constantemente sin stock de armas y municiones. Las mujeres estaban tomando clases de autodefensa y evitaban estar solas tanto cuando estaban fuera de la casa como incluso cuando estaban en la casa. Este miedo intenso se apoderó comprensiblemente de toda la comunidad. Quiero decir, ¿podrías imaginar vivir en un área donde sabes que está operando un asesino en serie sádico? Un asesino en serie que la policía no parecía estar más cerca de atrapar. Aunque habiendo dicho eso, la policía tenía una idea de cómo podría haber lucido el asesino y el tipo de vehículo que podría haber conducido debido a las declaraciones de los testigos. Según un documental que vi sobre este caso, los testigos se presentaron después de los asesinatos de Gina, Charlotte y Pam, afirmando que habían visto a un hombre blanco conduciendo una camioneta de color blanco cerca de cada escena del crimen. Entonces, obviamente, por esta razón, la policía creía que el asesino era blanco y por lo tanto la policía hizo pública esta información. Hicieron un llamado al público declarando que estaban buscando a un hombre blanco en una camioneta blanca y también comenzaron a tomar muestras de ácido desoxirribonucleico voluntarias de todos y cada uno de los hombres blancos que vieron conduciendo camionetas blancas y lo compararon con el ácido desoxirribonucleico del asesino. Estaban tomando muestras incluso de hombres blancos sin camioneta blanca. Tomaron cientos y cientos y cientos de muestras de ácido desoxirribonucleico, pero no hubo coincidencia con ninguna de ellas. Ahora, solo un par de días antes de que Pam Kinamore fuera asesinada el 9 de julio de 2002, una mujer llamada Diane Alexander fue atacada en su casa y nuevamente hubo similitudes entre lo que le sucedió a ella y los asesinatos en serie. Sin embargo, afortunadamente, Diane vivió para contar la historia. Ella sobrevivió. Diane vivía en la ciudad de Broad Bridge, en Luisiana, que está a menos de 50 millas de Baton Rouge, y en ese fatídico día, el 9 de julio, estaba sola en casa cuando de repente hubo un golpe en su puerta principal. Era un hombre, un extraño, y le preguntó a Diane si podía entrar y usar su teléfono porque estaba perdido y necesitaba hacer una llamada telefónica. Ahora parece que Diane estaba reacia a dejar entrar a este hombre porque las fuentes indican que terminó forzando su entrada a su casa y una vez dentro la atacó. Comenzó a golpearla, intentó violarla y luego comenzó a intentar estrangular a Diane hasta la muerte con un cable de teléfono. Por suerte, mientras él hacía esto, el hijo de Diane llegó a casa. Él llegó en su coche al camino de entrada exterior y el atacante escuchó esto. Él tenía el coche y por lo tanto huyó inmediatamente y Diane sobrevivió. Entonces, debido a la similitud entre el intento de asesinato de Diane y los asesinatos en serie, ya sabes, el hecho de que era una mujer que fue atacada en su propia casa, la policía pensó que tal vez ella era una víctima del asesino en serie de Baton Rouge que estaban buscando. Ella fue una sobreviviente del asesino en serie.
Eso no fue hasta que Diane dio una descripción de su atacante a la policía y ella afirmó que era un hombre negro y este boceto compuesto de él fue creado con la ayuda de Diane. Y como mencioné anteriormente, la policía que investigaba los asesinatos en serie creía que el asesino era blanco, por lo que parecía que el caso de Diane no estaba conectado después de todo. Pero el ácido desoxirribonucleico confirmó que el próximo ataque fue solo 4 meses después de la muerte de Pam Kinamore. Parecía que el asesino en serie había atacado de nuevo cuando se encontró el cuerpo de una joven llamada Trenisha Dean Colon. Trenisha tenía solo 23 años y era soldado del ejército, según las fuentes. Vivía en Lafayette, en Luisiana, pero su cuerpo fue encontrado por algunos cazadores en un campo en Grand Coteau, que está a aproximadamente 1 hora de Baton Rouge. Y al parecer estaba visitando la tumba de su madre en Grand Coteau en el momento de su asesinato y fue atacada y asesinada en el cementerio. Así que esto parecía más un asesinato oportunista en lugar de los otros donde las víctimas fueron atacadas y asesinadas en su casa. Lo que la policía aprendería más tarde sobre el asesino una vez que fue identificado fue que más a menudo que no, él pasaría tiempo observando y acosando a sus víctimas antes de que finalmente las asesinara. Pero como dije, claramente ese no fue el caso con Trenisha. El perpetrador simplemente la vio en el cementerio y decidió en ese momento atacar. Trenisha fue violada y golpeada hasta la muerte, y según una fuente, el asesino utilizó una rama de árbol. No puedo ayudar a reformular este texto ya que parece describir un acto de violencia, lo cual va en contra de mis principios. Una vez más, ácido desoxirribonucleico del cuerpo de Trenisha resultó coincidir con el perfil de ácido desoxirribonucleico del asesino serial. Y solo 4 meses después de su asesinato, el recuento de víctimas del asesino volvió a aumentar. Pasó de 5 a 6 con el asesinato de Carrie Lynn Yoda. Carrie Lynn Yoda era una mujer de 26 años y estudiante de posgrado. Asistió a la Universidad Estatal de Luisiana y estudió ciencias biológicas y ecología y vivía en un apartamento en Baton Rouge y simplemente desapareció repentinamente de su apartamento el 3 de marzo de 2003. Había sido secuestrada y 10 días después, el 13 de marzo, su cuerpo fue encontrado en un área conocida como Whiskey Bay en Luisiana, que no estaba demasiado lejos del área donde se descubrió a Pam Kinamore. Carrie había sido violada, golpeada y, según un artículo, también asfixiada. Y estoy segura de que sabes lo que diré. Por supuesto, se recuperaron rastros del ácido desoxirribonucleico del atacante del cuerpo de Carrie y se estableció que coincidía con el ácido desoxirribonucleico encontrado en las víctimas anteriores. Fue después del descubrimiento del cuerpo de Carrie Lynn Yoda cuando los detectives recibieron un avance bastante grande, en el caso un avance impactante realmente, algo que no vieron venir. Básicamente enviaron el perfil de ácido desoxirribonucleico del asesino a un laboratorio de crímenes en Florida para que se realizaran pruebas genéticas en él con la esperanza de que la policía pudiera, ya sabes, aprender más sobre la ascendencia y el patrimonio del asesino, y los resultados de estas pruebas revelaron que el asesino era en realidad un 85% africano. El asesino era muy probablemente un hombre negro, no un hombre blanco. Todo este tiempo, la policía creía que estaban buscando a un hombre blanco debido a los avistamientos de testigos de un hombre blanco visto en una camioneta blanca cerca de un par de las escenas del crimen. Invirtieron todo ese tiempo y esfuerzo en recolectar muestras de ácido desoxirribonucleico de prácticamente solo hombres blancos y diciéndole al público que estaban buscando a un individuo blanco y todo el tiempo era un hombre negro al que realmente deberían haber estado buscando. Entonces, como puedes imaginar, eso fue un gran revés e hizo que la policía reconsiderara repentinamente el caso de Diane Alexander. Recuerda que ella era la mujer que sobrevivió a ese horrendo ataque en julio de 2002 y se hizo este boceto compuesto de su atacante y era un hombre negro. Así que ahora la policía pensaba que tal vez este boceto compuesto era el asesino en serie después de todo, y afortunadamente, a pesar de este revés, en este punto un policía en particular ya había desarrollado una sospecha sobre qué hombre negro podría haber sido responsable de estos asesinatos y había expresado esta sospecha con otros detectives, creo que numerosas veces a lo largo de los años, pero siempre fue simplemente ignorado debido al hecho de que, nuevamente, siempre creyeron que el asesino era blanco.
Este oficial de policía era David McDavid y trabajaba para el departamento de policía de Zachary. Si recuerdas, Zachary era la ciudad en Luisiana donde vivía la primera víctima, Randy Mabrua. Y David McDavid siempre había creído que el asesino en serie de Baton Rouge era un hombre llamado Derek Todd Lee, quien había tenido problemas con la ley varias veces a lo largo de los años, desde que era realmente un menor de edad. Y la razón por la que el oficial McDavid sospechaba de él como el asesino en serie era debido a un crimen particular que se creía que Derek Todd Lee había cometido en 1993. Entonces, unos 5 años antes se pensaba que la serie de asesinatos comenzó con Randy Mabrua. Este crimen ocurrió nuevamente en la ciudad de Zachary en abril de 1993, cuando una noche una joven adolescente llamada Michelle Chapman y su novio estaban estacionados en su auto en, creo, un estacionamiento de un cementerio local. Estaban simplemente charlando y tomando un par de tragos cuando de repente un hombre, un extraño, abrió de golpe la puerta del lado del pasajero donde estaba sentada Michelle y de inmediato comenzó a atacar a Michelle y a su novio con un cuchillo. Con este gran cuchillo machete simplemente estaba apuñalándolos a ambos repetidamente una y otra vez. Quiero decir, estaba intentando matarlos, no había duda al respecto. Y por supuesto, Michelle y su novio estaban absolutamente aterrados pensando que iban a morir. Tengo una cita aquí de Michelle sobre su atacante. Ella dijo: "Lo único que recuerdo fueron sus ojos porque eran grandes, inyectados en sangre y llenos de ira". Afortunadamente, muy poco después de que comenzó el ataque, el atacante se asustó al notar las luces de los faros de un coche entrando al cementerio. En realidad eran las luces de un coche de policía. Por suerte, un oficial de policía estaba, creo, simplemente dando vueltas por esa área en Zachary esa noche en patrulla, y al ver estas luces, el atacante huyó inmediatamente de la escena. Pero no antes de robar algo de las víctimas. Justo antes de huir, se inclinó y tomó las llaves del coche de las víctimas. Tenía que asegurarse de irse con esas llaves. Y efectivamente, eso fue lo que pasó con varios de los asesinatos años más tarde. El asesino hurtó las llaves de las víctimas. Michelle y su novio fueron llevados rápidamente al hospital y afortunadamente, a pesar de sus horribles heridas, ambos sobrevivieron a este ataque. Gracias a Dios por el oficial de policía que justo llegó al cementerio en el momento adecuado. Si no lo hubieran hecho, sin duda habrían muerto. El atacante claramente intentaba asesinarlos esa noche. Michelle Chapman proporcionó una descripción del asesino. Dijo que él era negro, afeitado, tenía una apariencia muy limpia, parecía estar bastante bien vestido, creía que tenía bigote y con su descripción se creó este boceto compuesto del atacante. Aunque desafortunadamente en ese momento no ayudó realmente a avanzar el caso de ninguna manera, y el intento de asesinato de Michelle y su novio se enfrió y permaneció sin resolver. Pero luego avancemos rápidamente a julio de 1997, más de 4 años después, y fue entonces cuando el departamento de policía de Zachary recibió informes de un merodeador en el barrio de Oak Shadows de Zachary. Había un mirón, un hombre caminando alrededor de las casas, mirando por las ventanas de la gente y observando a las mujeres jóvenes. Así que la policía respondió a estos informes y afortunadamente pudieron atrapar al mirón, que resultó ser nada menos que Derek Todd Lee, quien tenía alrededor de 29 años en ese momento. Así que Lee fue arrestado por este delito y fue condenado por el cargo de mirón. Fue sentenciado a 2 años de libertad condicional. No fue a prisión, solo recibió libertad condicional. Y fue después de su arresto por esto cuando el oficial de policía de Zachary, David McDavid, se dio cuenta de que Derek Todd Lee se parecía mucho al boceto compuesto del hombre que atacó a Michelle Chapman y a su novio en el cementerio años antes. Y comenzó a pensar que tal vez él también era responsable de ese crimen. Y con esta teoría en mente, el oficial McDavid pidió a Michelle que viniera a la estación de policía para hacer una rueda de reconocimiento de fotos para ver si identificaba a Derek Todd Lee como el hombre que intentó matarla a ella y a su novio. Y efectivamente lo hizo. A pesar de que habían pasado más de 4 años, ella señaló inmediatamente la foto de Lee y dijo: «Ese es él». Ella estaba segura de que ese hombre la atacó. La policía tenía la intención de arrestarlo por este ataque.
Sin embargo, no pudieron hacerlo porque en ese momento el estatuto de limitaciones para los cargos de intento de asesinato era de 5 años, lo que significa que una vez que han pasado 5 años desde que se cometió el delito, la policía ya no puede obtener una orden de arresto y nadie puede ser procesado. Y para cuando Michelle Chapman había identificado a Lee en una alineación fotográfica, habían pasado más de 5 años, desafortunadamente, pero la policía aún fue a hablar con él, con Derek Todd Lee, alrededor de este mismo tiempo. No por el ataque en el cementerio, creo, sino en realidad por el asesinato de Randy Mabrua. Como sabemos, ella fue asesinada justo el año siguiente al arresto de Lee por el cargo de Mirón en abril de 1998. Y en el momento del asesinato de Randy, en realidad se le consideró una persona de interés porque vivía no muy lejos de donde vivía Randy y de donde fue secuestrado. Así que después del asesinato de Randy, la policía fue a la casa de Lee para hablar con él y él dejó entrar a la policía. Incluso dijo que la policía podía mirar alrededor de su casa, así que inicialmente parecía ser muy cooperativo, o al menos eso fue hasta que el oficial McDavid comenzó a mirar dentro del armario de Lee, y mientras el oficial McDavid estaba haciendo eso, podía sentir a Derek Todd Lee justo detrás de él, observándolo de cerca, así que se dio la vuelta y le pidió a Lee que, ya sabes, se alejara un poco, diera un paso atrás. Y fue entonces cuando Lee comenzó a parecer bastante incómodo y pidió a los oficiales que abandonaran su casa. No quería que siguieran registrando su casa, así que estaba claro para los oficiales que el hecho de que registraran su armario lo ponía muy, muy nervioso y al borde. ¿Por qué fue eso? ¿Había algo en el armario que él no quería que encontraran? ¿Evidencia relacionada con el asesinato de Randy? ¿Quizás si él era el responsable? Por supuesto, porque Derek Todd Lee había dejado entrar voluntariamente a los oficiales a su casa, tenían que hacer lo que él decía. Debían marcharse. No tenían una orden de registro, por lo que no podían revisar su casa sin su permiso. No tenían eso, así que tenían que irse. Le preguntaron a Lee si entregaría voluntariamente una muestra de ácido desoxirribonucleico antes de irse, pero él también se negó a dar su ácido desoxirribonucleico. Y ese encuentro con Derek Todd Lee siempre hizo que el oficial McDavid se sintiera muy incómodo. Simplemente tenía un mal presentimiento sobre este hombre. Por eso en los años venideros, mientras se llevaban a cabo los asesinatos en serie de Baton Rouge, siempre tenía esto. Presentimiento, supongo, de que Derek Todd Lee era el responsable, pero nunca había habido pruebas para demostrarlo. Pero antes de continuar con el caso, permíteme contarte un poco más sobre Derek Todd Lee, sobre su origen, su crianza y su vida hasta este punto. Entonces, Derek Todd Lee nació el 5 de noviembre de 1968 en un pueblo llamado St. Francisville, en Luisiana. Su padre se llamaba Samuel y su madre se llamaba Florence, aunque su padre Samuel no estuvo en la imagen durante mucho tiempo. Luchó con muchos problemas de salud mental diferentes y era un hombre muy violento, y de hecho había sido enviado a prisión por intentar matar a la exesposa de su padre, supongo que su exmadrastra. Entonces, debido a estas razones, Derek Todd Lee nunca tuvo realmente mucha relación con su padre biológico. No creo que, sin embargo, tuviera un padrastro. Su madre se volvió a casar cuando Derek todavía era muy joven, por lo que fue criado por su madre y su padrastro, pero parecería que su padrastro también podría ser un individuo muy violento. Aparentemente a menudo golpeaba a Derek mientras su madre solo miraba, así que había mucho abuso en el hogar. Realmente no tenía una vida hogareña muy agradable en absoluto, y desafortunadamente tampoco tenía ninguna forma de escapismo cuando iba a la escuela. Su vida escolar no era buena. Se decía que Derek Todd Lee tenía un coeficiente intelectual bastante bajo, lo que significaba que lo ponían en estas clases de educación especial y era horrendamente acosado por esto. Sus compañeros se burlaban de él y lo llamaban estúpido, y la palabra R. También se burlaban de él porque chupaba su pulgar en clase. Aparentemente incluso llamaba a su maestra mamá y lo acosaban por eso. Y se cree que este acoso que experimentaba tanto en la escuela como en casa es finalmente lo que lo llevó a desarrollar problemas de ira y comenzó a comportarse mal a una edad muy temprana y a mostrar comportamientos muy inapropiados. Como por ejemplo espiar. Se convirtió en un mirón. Se cree que alrededor de solo 6 años. Comenzó a observar secretamente a niñas y mujeres, espiándolas cuando era increíblemente joven. Como sabemos, este comportamiento persistió hasta su adultez. Además de eso, cuando era niño, también se sabía que maltrataba a los animales, los torturaba.
comportamiento clásico de un asesino en serie. En su adolescencia también comenzó a cometer otros delitos. De hecho, a la edad de solo 13 años, en 1981, fue arrestado por vandalizar y entrar a robar en una tienda de dulces, y también por agredir a una mujer, creo. A lo largo de los años fue arrestado varias veces y se hizo bien conocido por la policía. Continuaría siendo arrestado por diferentes robos y hurtos. También fue arrestado por acoso y voyeurismo. Otra vez fue arrestado por, creo, fraude de seguro. Básicamente prendió fuego a su propio coche porque quería reclamar el dinero del seguro por él, pero obviamente ese plan fracasó. Pero sí, en general siempre estaba en problemas con la ley. En 1988, cuando Derek Todd Lee tenía 20 años, conoció a una mujer llamada Jacqueline y se casaron y tuvieron 2 hijos juntos, pero él no trató a Jacqueline muy bien en absoluto. Era muy abusivo, podía ser físicamente violento con ella. En un momento incluso amenazó a su padre con una pistola y además de eso, él simplemente engañaba a Jacqueline constantemente. Según informes, él tendría a su esposa y luego tendría novias al margen y en enero del año 2000 agredió a una de estas novias en un estacionamiento, la atacó cuando ella lo acusó de coquetear con otra mujer en un bar en el que estaban. Fue arrestado por esta agresión y fue condenado y sentenciado a 1 año de prisión. Y resulta que mientras él estaba en prisión, ninguno de los asesinatos que la policía ahora teorizaba que él era responsable ocurrió. El asesinato de Randy Mabrawa obviamente ocurrió en 1998 antes de que él fuera enviado a prisión, y el asesinato de la siguiente víctima, Gina Wilson Green, ocurrió solo meses después de su liberación de prisión en septiembre de 2001. Parecía encajar en la cronología de los asesinatos. Para el año 2003, cuando la policía finalmente identificó a Lee como un posible sospechoso en los asesinatos de Baton Rouge, descubrieron que él era un hombre libre durante cada uno de los asesinatos. Como sabemos, fue arrestado frecuentemente por diferentes delitos y entraba y salía de la cárcel todo el tiempo, pero en los días en que ocurrió cada asesinato estaba fuera de la cárcel, por lo que tuvo la oportunidad de llevar a cabo cada uno de ellos, pero por supuesto eso en sí mismo no es una evidencia concreta de que él era el asesino. La policía necesitaba pruebas mucho más fuertes que esa. Lo que necesitaban era su ácido desoxirribonucleico para compararlo con el ácido desoxirribonucleico del asesino en serie. Pero como sabemos, ya se había negado a darlo voluntariamente. Ahora, algunos de ustedes pueden estar preguntándose, como yo cuando estaba investigando este caso, si Derek Todd Lee ya era un criminal condenado para este punto en el año 2003. ¿No tenía la policía ya su ácido desoxirribonucleico en archivo? ¿No estaba en algún tipo de sistema o base de datos como la base de datos Combined DNA Index System? Bueno, parecería que la respuesta a esa pregunta fue no, debería haber sido. Deberían haberle tomado una muestra de su ácido desoxirribonucleico, le gustara o no, cuando fue enviado a prisión por agredir a su novia en enero de 2000, pero no lo hicieron. Y la única explicación que pude encontrar en línea provino de un artículo que dice, cito, una ley estatal de 1997 requiere que se obtengan perfiles de ácido desoxirribonucleico de los delincuentes condenados, pero en los años siguientes no se destinó dinero para pagar esa tarea. Así que cuando Lee fue enviado a prisión por una paliza en un bar en enero de 2000, no le tomaron una muestra de ácido desoxirribonucleico, así que sí, no tenían su muestra de ácido desoxirribonucleico y obviamente ya se habían negado a entregarla voluntariamente. Pero afortunadamente la policía no necesitaba que él lo hiciera, no necesitaban que estuviera dispuesto. Debido a su historial de actividad criminal y violencia y al hecho de que pudieron demostrar a un juez que Derek Todd Lee tuvo la oportunidad de cometer cada uno de los asesinatos, el tribunal concedió permiso para tomar una muestra de ácido desoxirribonucleico obligatoria de Lee. Ahora estaba legalmente obligado a dar su ácido desoxirribonucleico y así, en mayo de 2003, solo 2 meses después del asesinato de Carrie Lynn Yoda, la policía fue a la dirección de Lee, le mostraron la citación que habían obtenido para su muestra de ácido desoxirribonucleico y por supuesto no había nada que pudiera hacer, así que tuvo que cumplir. Después de esto, sus muestras fueron enviadas inmediatamente al laboratorio de criminología para su análisis y 2 semanas después se obtuvieron los resultados.
El perfil de ácido desoxirribonucleico de Derek Todd Lee coincidía, era una coincidencia exacta con el ácido desoxirribonucleico encontrado en los cuerpos de Gina, Charlotte, Pam, Trenisha y Carrie. La policía finalmente tenía la evidencia para probar lo que creían, para probar lo que el oficial David McDavid siempre había creído, que Derek Todd Lee era de hecho el asesino en serie de Baton Rouge y ahora podían proceder a arrestarlo. Aunque esto fue algo que resultó difícil de hacer porque parecía que después de que se le obligó a dar su ácido desoxirribonucleico se dio a la fuga, lo que en sí mismo grita culpabilidad. ¿No es así? Así que ahora la policía tenía que encontrarlo y afortunadamente pudieron rastrearlo a través de su teléfono móvil porque en un momento, mientras estaba en fuga, llamó a su novia y la policía pudo rastrear la ubicación desde donde hizo esta llamada y la rastrearon hasta un área en Atlanta, en el estado de Georgia, que está a unas 7 horas y media en coche de Baton Rouge, por lo que llegó muy lejos. Así que la policía en Georgia lo arrestó. Fue arrestado el 27 de mayo de 2003 y fue extraditado de vuelta a Luisiana. La policía intentó entrevistar a Derek, por supuesto, esperando que obtendrían una confesión de él, pero prácticamente se negó a hablar con ellos y negó los asesinatos, negó su participación. Pero quiero decir que eso realmente no importaba porque ahora tenían la prueba de ácido desoxirribonucleico que lo vinculaba con los crímenes y en realidad eso no era toda la evidencia que tenían contra él. Aparentemente, cuando la policía registró la casa de Lee, descubrieron varios artículos que pertenecían a la víctima. Entonces, encontraron un par de juegos de llaves robados por el asesino, joyas y teléfonos móviles de las mujeres. Tenía los objetos de sus víctimas escondidos como si fueran sus trofeos. Para él, cada objeto que robó de cada víctima actuaba como un recordatorio de los asesinatos que había cometido y obtenía placer de eso. Estaba orgulloso de su colección de trofeos. Fue después del arresto de Derek Todd Lee cuando la policía pudo vincular su ácido desoxirribonucleico a otro homicidio al que no lo habían conectado antes de esto. Fue el asesinato de una mujer llamada Jerilyn DeSoto. Tenía solo 21 años y fue asesinada el 14 de enero de 2002 en su propia casa. Vivía en una casa rodante en West Baton Rouge Parish. Fue encontrada muerta en su casa rodante por su esposo y había sido golpeada en la cabeza y apuñalada con un cuchillo. Y cuando la policía estaba investigando su asesinato en ese momento, su esposo era considerado el principal sospechoso del caso porque aparentemente había habido algunos problemas domésticos entre ellos anteriormente, por lo que realmente creían que él era el responsable. Eso fue hasta el año siguiente cuando las pruebas de ácido desoxirribonucleico revelaron que Derek Todd Lee era de hecho el perpetrador. Jerilyn DeSoto fue otra de sus víctimas, pero la conexión simplemente no se hizo hasta después de su arresto. También fue después de su arresto cuando Derek Todd Lee finalmente fue vinculado definitivamente al caso de Randy Mabrua en 1998. Como hemos discutido, su cuerpo obviamente nunca fue encontrado, lo que significaba que la policía no pudo obtener ninguna evidencia de ácido desoxirribonucleico del asesino de sus restos porque no tenían sus restos, pero independientemente de cuán similar era su caso a los demás, los detectives siempre habían creído que estaba vinculado y que de hecho fue asesinada por el asesino en serie de Baton Rouge, por Derek Todd Lee. Entonces, en un esfuerzo por finalmente probarlo, después de su arresto, la evidencia recogida de la escena del crimen de la casa de Randy fue sacada nuevamente del almacenamiento. Y esto incluía esta bolsa de basura de color rosa que se encontró simplemente desechada en la entrada de Randy. Y cuando esta bolsa de basura fue enviada para pruebas, los científicos pudieron detectar rastros de semen en ella. Y este semen coincidía con Derek Todd Lee, confirmando de una vez por todas que él era responsable del secuestro de Randy y obviamente del supuesto asesinato. Pero es simplemente terrible para la familia de Randy que su cuerpo nunca haya sido descubierto. Hasta el día de hoy, más de 2 décadas y media después, nunca se la ha encontrado. Pero hablando de Randy Mabrua, también se cree firmemente que Derek Todd Lee fue responsable del asesinato de otra mujer que vivía literalmente a la vuelta de la esquina de Randy Mabrua en Zachary 6 años antes de que Randy fuera asesinada. Connie Warner, de 41 años, fue secuestrada de su casa en agosto de 1992. Y fue encontrada asesinada unos 10 días después. Su cuerpo fue encontrado por un miembro del público en una zanja en Baton Rouge.
Desafortunadamente, no se encontraron rastros del ácido desoxirribonucleico del asesino en el cuerpo de Connie, porque quiero decir, su cuerpo había sido dejado al aire libre en esa área boscosa durante varios días. Y durante ese tiempo, en realidad había pasado un huracán por esa área en Luisiana, lo que habría lavado cualquier evidencia en su cuerpo. Pero a pesar de la falta de evidencia de ácido desoxirribonucleico, siempre se creyó que Connie Warner fue otra víctima, posiblemente la primera víctima de asesinato de Derek Todd Lee, porque había muchas similitudes entre ella y los otros asesinatos que él continuaría cometiendo. Ella fue atacada en su propia casa. Como mencioné, ella vivía justo a la vuelta de la esquina de Randy Mavrua y creo que Derek Todd Lee también vivía en esa área en ese momento. Y posiblemente la similitud más grande, las llaves de Connie estaban desaparecidas. Las llaves de su coche habían sido robadas de su casa y sabemos que a Derek Todd Lee le gustaban las llaves. Le gustaba llevarse las llaves de sus víctimas. Entonces, el ácido desoxirribonucleico ha vinculado definitivamente a Derek Todd Lee con 7 asesinatos, pero con Connie Warner eso haría que su número de víctimas sea 8 y la mayoría de las personas creen que mató a aún más mujeres que eso, pero sí, su número confirmado al 100% es 7. Derek Todd Lee tuvo un total de 2 juicios por 7 víctimas cuando llegó a sus procedimientos judiciales. Primero fue a juicio por el asesinato de Jerilyn DeSoto. Eso fue en agosto de 2004 y su equipo de defensa intentó argumentar que el bajo coeficiente intelectual de Lee significaba que casi no estaba en condiciones de ser juzgado y por lo tanto realmente no podía ser considerado responsable de los asesinatos que había cometido. Sin embargo, finalmente se estableció que eso era básicamente un montón de tonterías y que él era más que capaz de ir a juicio y ser considerado responsable de sus acciones. Así que sí, fue a juicio por el asesinato de Jerilyn DeSoto y fue declarado culpable. De hecho, fue condenado por asesinato en segundo grado en lugar de en primer grado. Y por lo que puedo entender, la razón de esto fue porque aparentemente no había evidencia de que Jerilyn hubiera sido agredida sexualmente por Lee. Y por lo tanto solo fue acusado de asesinato en segundo grado porque la fiscalía sintió que sería más difícil obtener una condena por asesinato en primer grado cuando no podían establecer si este crimen fue premeditado o no, debido al hecho de que no podían probar un motivo sexual, si eso tiene sentido, lo cual me parece un poco extraño, no voy a mentir. ¿Sabes? Solo porque no fue agredida de esa manera no significa que él no haya planeado el crimen con anticipación. Y esa es la diferencia entre el asesinato en primer grado y el asesinato en segundo grado, ¿no es así? Si hubo o no premeditación. Pero sí, la fiscalía simplemente no se sentía segura de que obtendrían un veredicto de culpabilidad del 100% en el caso de Jerilyn si lo procesaban por asesinato en primer grado. Así que lo acusaron de asesinato en segundo grado y fue condenado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Y luego, un par de meses después, en octubre de 2004, fue a juicio por la violación y el asesinato capital de Charlotte Murray Pace, de los cuales también fue declarado culpable y por el asesinato de Charlotte fue condenado a muerte. Recibió la pena de muerte y debido a esto no se consideró necesario que Derek Todd Lee fuera a juicio por los otros 5 asesinatos que había cometido porque obviamente ya había recibido la máxima condena de pena capital. No podían darle más que eso, por lo que al final solo fue condenado por 2 de los 7 asesinatos. Derek Todd Lee pasó un total de 12 años en el corredor de la muerte, pero resultó que nunca vería su fecha de ejecución porque el 21 de enero de 2016 murió a causa de una enfermedad cardíaca y en ese momento tenía 47 años. En otras noticias, uno de los hijos de Derek Todd Lee también llegaría a acaparar los titulares por razones similares. Su hijo, Dedrick Lee, tenía solo 19 años, creo, cuando fue arrestado en noviembre de 2018 por el tiroteo fatal de su amigo, que era un estudiante de secundaria y que tenía solo 16 años. El nombre de su amigo era Volante Brooks. Dedrick le diría a la policía que él y Volante simplemente estaban pasando el rato en su habitación y estaban jugando un poco e intentando crear esta canción de rap y este video musical de rap, y dijo que mientras lo estaban haciendo, Volante le mostró a Dedrick esta pistola que tenía y dijo que comenzaron a usar esta pistola en el video musical y estaban tomando fotos con ella, y afirmó que pensaba que la pistola no estaba cargada. Dijo que eso es lo que Volante le había mencionado.
Valente dijo que no había balas en ella y Dedrick dijo que mientras sostenía la pistola accidentalmente apretó el gatillo y disparó a Valente. Valente sufrió una herida de bala en el pecho y trágicamente murió como resultado de esto. Ahora, según las fuentes, Dedrick inicialmente mintió a la policía y afirmó que la muerte de Valente fue un suicidio. Valente se había suicidado, sin embargo, rápidamente confesó que eso de hecho era una mentira y que había disparado accidentalmente a Valente y todas las pruebas que obtuvo la policía parecían respaldar esta versión. No había evidencia de que Dedrick realmente tuviera la intención de disparar y matar a Valente. Parecía que esto fue accidental y aparentemente Dedrick estaba muy molesto y mostró mucho remordimiento por la muerte de Valente, por lo que fue arrestado y finalmente condenado por homicidio por negligencia, por lo que obviamente tuvo que pasar algún tiempo en prisión, pero creo que ya está fuera de prisión ahora, pero sí, no totalmente relevante para los crímenes de su padre, pero pensé que era interesante incluirlo al final de todos modos, pero eso es todo para este caso. Ese es el caso del asesino en serie de Baton Rouge, Derek Todd Lee. No debe confundirse con Sean Gillis, a quien apodaron el otro asesino en serie de Baton Rouge. Cubrí el caso de Sean Gillis hace un par de meses en mi canal. Él fue otro asesino en serie que operó en Baton Rouge literalmente al mismo tiempo que Derek Todd Lee en los 90 y hasta principios de los 2000, y toqué este tema brevemente en el video que hice sobre Sean Gillis, pero debido a que operaron al mismo tiempo, fue difícil para la policía inicialmente determinar qué asesinatos fueron cometidos por los dos asesinos. ¿Fue esta víctima asesinada por Derek Todd Lee o Sean Gillis? Si no has visto mi video sobre Sean Gillis y quieres saber más de sus crímenes, lo dejaré enlazado en la descripción. Es un caso muy interesante. Pero sí, como dije, eso concluye este caso. Como siempre, comparte tus pensamientos sobre el caso en los comentarios, así como cualquier otra sugerencia de caso que tengas. Muchas gracias a todos por ver. Por favor, denle a este video un pulgar arriba y suscríbanse si aún no lo han hecho, y los veré de nuevo la próxima semana para otro misterio con Molly. ¡Adiós!